Hay una película de producción franco-española, que por cierto no he visto, pero que se anuncia fantásticamente. Dice una frase que me parece digna de la mayor reflexión. Dicen allí que robar un banco es un delito, pero que es más pecado fundar un banco. Porque a fin de cuentas, los bancos son instituciones especulativas que hacen ganar dinero a sus dueños, que multiplican los bienes a partir de lo que le cobran a otros. Lo que cuando suele ser excesivo se llama usura. En algunas religiones se condena y de manera drástica. Incluso en la propia Biblia hay una condenación expresa para quienes prestan dinero con intereses. Pero bueno, la cuestión de fondo es otra. ¿Cuál es el límite de la propiedad? De acuerdo con el marxismo más radical, y particularmente con algunas escuelas anarquistas, la propiedad privada de las cosas es la cuna de todos los males y de todos los perjuicios. Opinan que la propiedad privada no debiera existir y que todos tendríamos que compartir los bienes de todos. Supongo yo que sin llevarlo al absurdo, por ejemplo, el cepillo de dientes o los calzones. Pero la idea de la propiedad comunal se ha planteado hace muchos años, como una alternativa a la explotación, a la imposición de unos sobre otros y a la acumulación brutal de riquezas. Yo creo que es un ideal hermoso el que todos pudiéramos vivir en condiciones similares, no a la baja, sino a la alza, que todos tuviéramos comodidades satisfactorias, que nadie tuviera penurias, pero en los hechos, en la realidad, es algo sumamente complejo porque siempre habrá personas con más habilidad y con más fortuna, con más herramientas para agenciarse de poder, de bienes y por supuesto de estar por encima de los demás. Incluso en las naciones con gobiernos comunistas, las élites que gobiernan pues son beneficiarias de muchísimos privilegios. Se han enriquecido, han matado gentes, han vivido con holgura a costa de la explotación y el sufrimiento de los proletarios que dicen reivindicar. Aquí la cuestión es si de veras podemos prescindir de la propiedad. Y esto viene a cuento porque hay quienes aseguran que el robo, es decir, quitarle a alguien alguna cosa que le pertenece, es legítimo cuando la persona que lo posee es rica. Esto es algo así como Chucho el Roto, robarle a los ricos para darle a los pobres. ¿De verdad el robo se legitima? Hay quien habla del robo famélico, esto es, de las personas que se apropian de lo ajeno porque tienen hambre, porque tienen necesidad, porque no les queda más remedio. Allí la cuestión es, entonces, ¿se les debe perdonar y se les debe impedir el castigo? Yo creo que está clarísimo cuando una persona roba sin necesidad de hacerlo. Cuando una persona atenta contra el patrimonio de otros, y es mucho más grave cuando lo hace por la fuerza, cuando lo hace de una manera violenta, por ejemplo, rompiendo la puerta de su casa y metiéndose a ella con o sin ocupantes en ese momento, exponiendo la vida de los residentes. Cuando, por ejemplo, alguien es asaltado en la calle o en el transporte público, amenazado por un arma y muchas veces asesinado o herido después de haber sido despojado de su patrimonio. ¿El robo merece ser castigado? Me parece que no hay viabilidad en el tejido social si la gente no tiene oportunidad de cuidar, de proteger y de disponer libremente de su patrimonio. Pero es todavía mucho más grave que algunos miembros de la sociedad se sientan en la libertad de robar a otros, de asaltar a otros, sabiendo que no les va a ocurrir nada, que no serán castigados. Me van a decir con toda razón, ¿y por qué el banquero, por qué el financiero, por qué el de la casa de empeños,
¿Por qué el prestamista, el agiotista no tienen castigo? ¿Por qué los que defraudan al fisco? ¿Por qué los que venden en operaciones bursátiles irregulares? ¿Por qué los que tienen sus cuentas en paraísos fiscales y no pagan impuestos? Sí, los famosos delitos de cuello blanco. Me parece que es una forma disfrazada de robo y que, por supuesto, amerita mucho más castigo que el que por lo menos arriesga su vida al acudir personalmente a un asalto. Pero no hay justificación, me parece a mí, para un robo que se hace cuando se trata de un lucro, de un beneficio, de arrebatarle a alguien lo que ha trabajado, lo que ha conseguido con su esfuerzo, o la pequeña herencia familiar, o el recuerdo de algún abuelo, o la pequeña joyita que es el patrimonio de muchas generaciones de la familia. Estamos en un problema muy serio con el tema de los robos y los asaltos en México. En general, y estos son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los tomo de la hoja del gobierno para que no haya dudas, entre enero y agosto de 2022 se han denunciado 1.434.800 delitos. Ojo, en este país hay lo que se llama cifra negra, una gran cantidad de delitos que no son denunciados. ¿Sabes qué significa esto? 179.350 delitos al mes, casi 6.000 delitos por día, 100 delitos por hora, alrededor de 15 delitos en lo que estás viendo esta cápsula. Lo grave de la cuestión es que estas cifras, llevadas solo hasta el mes de agosto, implican un incremento de 6.1% más que en 2021. Tiene una explicación. Durante la pandemia, que estuvimos encerrados la mayoría de los mexicanos, los delitos bajaron drásticamente. Bueno, pues ya no solamente recuperaron su nivel, sino, de acuerdo con el propio gobierno de la República, están 6.1% arriba de su nivel histórico. El robo en la vía pública, el asalto en la vía pública, creció 7.6% y el asalto en el transporte creció 5.3%. Yo, cuando veo a una persona limpiando parabrisas, cuando veo a un chamaco tocando un instrumento musical en un crucero, cuando veo a un señor vendiendo frutas, verdaderamente me siento muy honrado de verlos porque podrían estar robando, podrían estar delinquiendo y finalmente prefieren hacer una actividad lícita. El mercado de trabajo no está listo para darle chamba a todos, los salarios no son remuneradores y quizá para muchos la alternativa sea robar. Necesitamos, y en esto yo no puedo discutir, salarios justos, necesitamos una economía inclusiva en la que todas las personas tengan oportunidad de emprender sus propios negocios o de encontrar ocupaciones asalariadas que garanticen el sustento y las comodidades mínimas, el bienestar, la salud, la educación, la recreación y el ocio que toda familia tiene derecho a recibir. Mientras sigamos teniendo esta brutal acumulación de la riqueza, mientras 60 y tantos % de la población sea pobre y apenas 1,5% de los mexicanos concentre la mayor riqueza del país, va a ser difícil cambiar estas cifras. Tenemos que reconocer que la distribución de la riqueza es el verdadero problema y no se trata, de acabar con los ricos, se trata de acabar con los pobres. Ese es el verdadero secreto. Mientras tanto, la pregunta queda en el aire. ¿Qué hacemos con los que roban por placer? ¿Qué hacemos con los que roban porque la adrenalina les hace disfrutar? ¿Qué hacemos con los que matan por robar? ¿Qué hacemos con los que roban porque prefieren eso a un trabajo lícito? ¿Qué hacemos con los que roban porque se sienten impunes? ¿Qué hacemos con los que defraudan desde los puestos públicos, desde los escritorios de un corporativo o desde un banco en las Antillas? Es un tema que México y el mundo tienen que resolver. Pero yo espero que a usted, que a ti, que a mí, no nos roben, por favor, que nos dejen vivir la paz de la Navidad. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.